Recuperando la memoria. Un programa para reclamar verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo. Promovido por la Asociación para la Memoria Histórica y la Justicia de Andalucía, AMIJA. Os saludamos en el control Samuel Luque y en el micrófono Rosa Vara. Hola, buenas tardes. Hoy vamos a echar un poco la vista atrás y nos vamos a ir a Bruselas, a la visita que la Plataforma por la Comisión de la Verdad, junto con diversas asociaciones memorialistas e incluso un representante de la Junta de Andalucía, hicieron hace un mes a la Eurocámara para solicitarles apoyo para reclamar al Estado español que cree una Comisión de la Verdad sobre los crímenes del franquismo. La petición está avalada por las recomendaciones que Naciones Unidas ha hecho al Estado español en sucesivas ocasiones, las últimas muy recientemente. De todo ello vamos a hablar hoy con Paqui Maqueda, vicepresidenta de la Asociación AMIJA, con Jordi Gordon, representante de la Plataforma por la Comisión de la Verdad, y con Ignacio Hoptis, de Amnistía Internacional. Y dedicaremos el último espacio del programa a informar de las muy destacadas novedades en torno a la querella argentina, inmediatas vistas de la extradición de los policías imputados hasta ahora, personación del gobierno argentino en estas vistas y las 16 nuevas denuncias presentadas contra otros tantos responsables del franquismo. Bueno, pues empezamos y lo primero saludar a Paqui, que la tenemos aquí otra vez. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, pues tú como representante de AMIJA, Paqui, estuviste también en este viaje a Bruselas y conoces también a Jordi Gordon, coincidiste con él precisamente en este viaje y bueno, entre los dos quizás nos podéis contar en qué consistió aquel viaje y qué podemos esperar de él. Estamos intentando ya hablar con Jordi Gordon. Paqui, empieza a contarnos tú un poquito mientras conseguimos, porque Jordi Gordon está en Madrid y le estamos llamando. Bueno, el viaje a Bruselas, la verdad que si tenemos que valorarlo, pues lo valoramos en la misma y le damos la misma puntuación que el viaje a Argentina que hicimos, ¿no? Entra dentro de los objetivos que nos marcamos el movimiento memorialista hace ya, lastimosamente, muchos años, la friolera de al menos 5 años, estoy hablando de diciembre del año 2006, cuando le pusimos sobre la mesa, sobre el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, a Baltasar Garzón, al juez, la petición de que interviniera en lo que eran los crímenes acontecidos en el Estado español a raíz del golpe fascista del 36, por lo que nosotros entendíamos que eran crímenes de lesa humanidad. Se lo pusimos en la mesa en el año 2006, esto, bueno, ya se sabe el proceso que tuvo e incluso cómo acabó. Y ya a lo largo de esos años, el movimiento, las asociaciones que estábamos en contacto, que éramos muchas, que formamos una coordinadora y bueno, una experiencia la verdad que muy, muy hermosa, ya teníamos claro que si en España se nos cerraban las puertas, teníamos que salir fuera. Salir fuera significa, ya hablábamos de Argentina en el año 2007, hablábamos de ir a Argentina, hablábamos de ir a Bruselas, hablábamos de Estrasburgo, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y de internacionalizar nuestras reivindicaciones. Porque no hay otra manera, ya que en España nos han cerrado la puerta. La sentencia del Tribunal Supremo del 27 de febrero del año 2012 cierra definitivamente la puerta judicial en los crímenes del franquismo. Por eso entendimos que bueno, que posiblemente entendieran más que esto es una cuestión de derechos humanos. Mira, me están diciendo que ya tenemos ahí a Jordi Gordon. Hola Jordi, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ajá. Bueno, no sé si estabas escuchando a Paqui. Sí, la estaba escuchando. Mira, hola Paqui. Hola Jordi, ¿qué tal? En realidad nos hemos puesto en contacto con Jordi por Paqui, pues claro, porque se conocen. Bueno, nos estaba contando Paqui un poco cómo se da el proceso de ir a Bruselas, todos los intentos ya que hay, digamos, de internacionalización del conflicto y de la petición de amparo, digamos, por las víctimas del franquismo.
Pero yo pensaba que también podíamos empezar, y era una pregunta un poquito para Jordi, puesto que es el representante de la Plataforma para la Comisión de la Verdad, que nos contaras un poco, pensando en el público que nos puede estar oyendo, qué es una Comisión de la Verdad, para qué sirve y si hay experiencias anteriores. Bueno, empecemos por el final. Hay muchísimas experiencias, ¿no? Hay más de 40 países que se han atrevido, que han sido capaces de que la sociedad aborde el problema de la violencia política, de la violación de los derechos humanos, de los crímenes contra la humanidad, de una manera consensuada, es decir, a través de las instituciones del Estado, en este caso del Parlamento, que es lo que pretendemos nosotros, y han abordado este proceso de reconstruir la verdad para poder plantear la justicia y la reparación y las garantías de no repetición, que es lo mismo, es el mismo enunciado que tiene el relator de Naciones Unidas. Es decir, que hay más de 40 países como Sudáfrica, como Colombia, como Argentina, como Chile. Ahora mismo en Canadá hay una Comisión de la Verdad, por ejemplo, para que aquí, cuando dicen aquí que ha pasado mucho tiempo y que no removamos, en Canadá están haciendo una Comisión de la Verdad sobre el exterminio de los indios, de los originales habitantes de las tierras de Canadá, por ejemplo. Porque, y ahora mismo, pues, damos un ejemplo que también acaba de salir estos días, que no es una Comisión de la Verdad, pero que nos debería de llenar de vergüenza en este país. En Suecia, por ejemplo, han hecho un informe, un gobierno conservador, sobre el maltrato a los gitanos durante los últimos 100 años, cómo fueron perseguidos, cómo fueron esterilizados, etcétera, etcétera. Y han pedido perdón, además, a la etnia gitana por todos los abusos y todas las violaciones de sus derechos humanos. Es decir, que nosotros somos una anomalía histórica en el mundo, y sobre todo en Europa, en la Europa que se dice democrática. Somos una anomalía absoluta, y lo que pretendemos con la Comisión de la Verdad es que las instituciones del Estado, es decir, el Parlamento, la sede de la soberanía popular, decida de una vez por todas abordar el periodo de los 40 años de dictadura, del golpe militar y de los asesinatos y los derechos de las víctimas, y que esto se asuma por parte de todas las fuerzas políticas, se asuma por parte de las fuerzas sociales, se asuma por el conjunto de la sociedad y pase a formar parte de la historia oficial de este país, porque frente a lo que se dice, los asesinatos masivos, los crímenes contra la humanidad cometidos por el franquismo, no los conoce la gente. Nuestros hijos no aprenden en la escuela que hubo un dictador, un genocida como Franco, y hubo mucha gente que participó en crímenes execrables similares a los del nazismo o del fascismo o otras dictaduras criminales que hay a lo largo de la historia y que muchos tenemos identificadas, como por ejemplo en Argentina o en Chile, Pinochet, etcétera, etcétera. Es decir, eso no lo sabe nuestro joven. Entonces, se trata de eso, y desde luego otra cosa fundamental, que ya habrá dicho Paqui, me imagino, claro, que es: hay que hacer justicia a las víctimas, hay que reconocer a las víctimas como víctimas y sus derechos, y desde luego la reparación, toda la reparación necesaria. Bueno, la Comisión de la Verdad lo que pretende es que personalidades elegidas desde el Parlamento, con el consenso de la sociedad, de las instituciones, de las asociaciones de memoria, de los partidos, etcétera, etcétera, creen un mecanismo para que establezca la verdad. En Argentina, por ejemplo, Ernesto Sábato presidía ese proceso, ¿no? El escritor. Bueno, pues eso es lo que se pretende aquí, que además es mucho menos convulso que la mayoría de los países, porque ha pasado más tiempo que en ninguno. Somos de los últimos, estamos en la cola. Es decir, todos estos procesos han sido dictaduras mucho más jóvenes, han durado menos, y aquí han durado mucho más, y tenemos 35 años de una democracia que no ha sido capaz de saldar esa deuda con las víctimas. Jordi, No sé si te respondo a tu pregunta. Bueno, yo quería también que nos comentaras muy en concreto qué es lo que habéis hecho en Bruselas. Tengo entendido que se va a una comisión, en fin, para que sepamos exactamente, hemos ido allí, hemos pedido esto a tal organismo, nos tienen que responder en tal momento, para que sepamos exactamente la acción en qué consiste. Bueno, hemos ido a Bruselas a presentar una petición en la comisión, lo que se llama un organismo dentro del Parlamento Europeo, que se llama la Comisión de Peticiones, que es una comisión abierta a que todos los ciudadanos de la Unión Europea puedan acudir ahí a pedir amparo cuando considera que sus derechos han sido violados. Lo que nosotros hemos ido a hacer allí es a plantear, evidentemente, lo que estaba diciendo Paqui. Aquí se han cerrado todas las vías jurídicas, políticas e institucionales para las víctimas, para sus derechos y para la verdad,
y lo que vamos allí es a decir que el Estado español viola la legislación internacional a la que se ha comprometido a cumplir, además de las leyes nacionales, porque aquí hay un gravísimo problema en España, que es que no se está cumpliendo ni la propia legislación, ¿no? Entonces, bueno, lo que vamos allí es a decir, señores, los derechos humanos, los derechos de las víctimas, etcétera, 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 están siendo en España violados, y además España no cumple con sus obligaciones internacionales, y por tanto vamos a la Unión Europea a pedir esto. Hemos pedido otra cosa también en la Unión Europea, que nos ampare. Esto significa que en otoño, probablemente en otoño, habrá una audiencia en la Comisión de Peticiones ante todos los parlamentarios de Europa que forman parte de esa comisión, donde habrá una audiencia pública y donde se podrá explicar el caso de las víctimas del franquismo en sede parlamentaria ya, como un acto parlamentario, porque ahora hemos estado en Bruselas, digamos que es un acto dentro del Parlamento, pero no era un acto estrictamente parlamentario, era invitado por los grupos, que lo habrá contado Paqui, supongo, contado por con el apoyo de los grupos españoles que lo han apoyado, que era el PSOE, Izquierda Unida, Aralar, Iniciativa per Catalunya y los Verdes, ¿no? Y entonces allí ya será estrictamente un acto parlamentario. Eso significa que después la Comisión de Peticiones tendrá que tomar una decisión, elevar a la Comisión Europea nuestras peticiones y su valoración, y la Comisión Europea tendrá que tomar medidas al respecto. Y luego hay otra parte también que hicimos en Bruselas, que era pedirle a los grupos españoles que tomaran la iniciativa de hacer una declaración. La hicieron, y esa declaración lo que queremos es que en su momento el máximo de parlamentarios europeos la puedan firmar, de tal manera que si lográramos en esas fechas que el 50% más uno de los parlamentarios europeos firmaran esa declaración de apoyo a la Comisión de la Verdad y a las víctimas del franquismo en España, se convertiría, digamos, en una decisión formal del Parlamento y la tendría que asumir la Comisión Europea. Esto no es fácil, evidentemente, porque hay muchos intereses, pero en cualquiera de los casos, digamos que esas son dos de las vías que tenemos para plantear eso, ¿no? Ajá. Yo querría que hiciéramos hincapié en dos temas que son amplios, que uno es cuando habéis ido a Bruselas se ha dicho, nos apoyamos en los informes de la ONU. Creo que podríamos un poquito entretenernos, destacar un poquito lo que dice en los informes de la ONU, que expresamente piden una comisión de la verdad. Y otro tema que me parece interesante es destacar el aspecto internacional del conflicto español como una parte de ese enfrentamiento que hubo de fascismo, nazismo, con el sistema democrático, digamos, con las democracias occidentales. En todo caso, yo le iba a preguntar a Paqui también, como miembro de asociación, ¿qué clima hubo allí? ¿Qué gente estuvo? Bueno, hay el clima que siempre hay, por lo menos mi experiencia, ¿no? Después de 10 años en el movimiento memorialista, cuando nos encontramos con familiares, con personas mayores, que tienen que ir realizar como especie de un vía crucis, contando su historia y pidiendo justicia. O sea, es una especie de vía crucis difícil de definir, ¿no? Hay mucha emoción, hay mucho corazón puesto, hay muchísima esperanza, hay mucho sufrimiento. Yo creo que, y Jordi estaba, ¿no? Lloramos todos, ¿no? Porque son historias muy duras, muy fuertes, que después de 77 años están bajo tierra, siguen estando bajo tierra, y además estamos hablando de historias protagonizadas por verdaderos héroes, por hombres y mujeres que lucharon por las democracias, como tú decías, porque se avecinaba la ola que vino después de fascismo, ¿no? Entonces estamos hablando de personas que protagonizaron unas gestas heroicas que siguen bajo tierra y cuyos hijos están eso haciendo un vía crucis, pues hoy Argentina, mañana Bruselas, pasado mañana Estrasburgo, para pedir lo que aquí no se nos da, ¿no? Nos encontramos esto, pero también nos encontramos, y siempre lo digo, con mucha esperanza y con mucha lucha. La bandera tricolor, por supuesto, siempre está en esta esperanza y en esta lucha. También estuvo presente allí, en la sala de donde estuvimos haciendo la jornada durante todo el día. Y la esperanza y la lucha, porque no nos queda otra. O sea, somos gente, a pesar de la edad avanzada de los hombres y mujeres, hay una actitud de lucha y de conseguir o de luchar para que se consiga la verdad
o se sepa la verdad, se consiga justicia y se repara las víctimas, ¿no? Entonces, siempre que se hace estos viajes, pasa lo mismo, ¿no? Encontramos eso con mucha emoción, con mucho sufrimiento, con mucho corazón, pero también con muchos deseos de justicia y con una actitud de lucha y de estar en pie, ¿no? Y eso dignifica al colectivo de hombres y mujeres que forman que formamos, ¿no? Movimiento memorialista. Es un frente más, diría yo, dentro de, digamos, de un frente general, porque ahora sí podríamos entrar un poco en los informes de la ONU que avalan esta petición. Sí. Y no sé, Jordi, coméntanos tú. Yo tengo aquí el informe del relator y la verdad es que las cosas son clarísimas. Dino. Sí, yo quería hacer un apunte a raíz de lo que decía también Paqui. Quiero decir una cosa que yo creo que es importante y que no plantee solo el problema como un problema de hacer justicia al pasado y a las víctimas de las que lucharon por la democracia, porque quería recordar una cosa. Uno, que Europa tiene una responsabilidad, porque Europa miró para otro lado con la dictadura franquista y abandonó a las víctimas. Las víctimas del franquismo están abandonadas, no solamente por la democracia española, sino también por la Europa democrática, que por razones estratégicas consintió la dictadura franquista después de la Segunda Guerra Mundial y fueron sacrificadas las víctimas. Es un problema muy complejo. Por eso, cuando decimos internacionalizar, no, es un problema internacional, que han querido colocar como un problema nacional, pero que es un problema internacional, que tiene que ver con que, por ejemplo, la Unión Europea reconoce como problemas internacionales el nazismo, el fascismo, el estalinismo, pero no el franquismo. Entonces, también porque tiene una responsabilidad Europa. Yo creo que eso es una de las cosas que más tenemos que recordar. Y yo me gustaría, si me dejas un momento, un apunte nada más, a una cosa que tiene que ver con la actualidad. Sí. Si miramos a nuestro alrededor con la ley Fernández, con las declaraciones de Botella sobre las manifestaciones, diciendo que la democracia sale muy cara, etcétera, empieza a asomar de nuevo la sombra del franquismo, de una otra manera, del totalitarismo, de la amenaza contra la democracia. La democracia ahora mismo está en peligro. Está en peligro porque es una democracia débil, porque no hizo los deberes con las víctimas del franquismo, y porque ahora aquellos que son herederos del franquismo y del régimen franquista vuelven a tener la tendencia a buscar el totalitarismo y a plantear los ataques a la democracia, como ha hecho Botella, como ha hecho Fernández, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que también es muy importante dirigirnos a todos aquellos que tienen que son demócratas convencidos, que están luchando contra ese tipo de cuestiones, para plantear que el problema de la memoria, el problema de las víctimas, no es un problema del pasado, sino que es un problema de ahora. Si queremos reconocer el fascismo, el totalitarismo en el mundo en el que vivimos ahora y las amenazas que se ciernen sobre la democracia, tenemos que aprender del pasado. Si no sabemos nada del pasado y si no reivindicamos esa lucha y el reconocimiento de los que lucharon por la democracia, entonces lo tendremos muy difícil. Lo tendremos muy difícil. Quería hacer ese apunto solo porque me parece que es importante, ¿no? Que hay amenazas a la democracia que tienen que ver con el entonces, y que está ahí la sombra del franquismo amenazando, ¿no? Que surge por ahí, ¿no? De estas nuevas maneras, ¿no? De atacar los derechos de la gente, ¿no? Ya en el programa, algunas veces con motivos varios, hemos lanzado un poquito un mensaje de que la necesidad de verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo no es un tema solo que atañe a las víctimas del franquismo y a sus descendientes, es un derecho de esta sociedad saber lo que pasó. Claro. En fin, eso nos conforma como un tipo de sociedad u otra. Entonces, muchas veces se da el caso, hablas con alguien y dice, ¿tú tienes familiares? Y dice, bueno, yo sí tengo familiares, pero esto es un tema de justicia social y no hace falta tener familiar para que tú participes de que hay una serie de cosas en las que una sociedad se tiene que asentar en unos principios o en otros, y en eso está la salud de la sociedad, ¿no? Y yo creo que el relator... es lo que dice la ONU, además. Claro, el relator lo dice también, dice, es un derecho de toda la sociedad, no como ahora. Cuando tú comentabas que la opinión pública general sobre el tema... bueno, también lo hemos comentado, porque en España esto ahora se está avanzando, yo creo bastante, pero porque en España siempre se ha considerado un tema minoritario, porque parecía, sobre todo en tiempo, una cosa de unos pocos de locos. Yo aquí me he subrayado algo del relator que dice, en el contexto, dice él, de una democracia que él considera consolidada, fortalecida y no sé qué, dice el relator, en este contexto quiero resaltar particularmente el proceso de transformación institucional de las Fuerzas Armadas.
salta un trozo y dice: vale decir, como es bien sabido, que no todos los poderes del Estado se beneficiaron de iniciativas de reformas similares. Después, en un momento, cuando habla de justicia, dice, a ver si lo encuentro, pero en esencia la idea es: en justicia las cosas no funcionan, las cosas se paran. Entonces, en fin, ¿hasta qué punto se han transformado las instituciones del Estado? Y no es eso el motivo de que estemos en el punto que estamos con este tema, ¿no? Y ahí podíamos meternos con los informes de la ONU. Bueno, no solo con los informes de la ONU, es que aquí deberíamos de hablar también del modelo de transición, deberíamos de hablar de lo que no hubo aquí, que es la aplicación del derecho transicional, que es el derecho que se aplica cuando se sale de una dictadura y se entra en una democracia. En ese proceso se aplica lo que es el derecho de transición. En ese derecho lo que se aplica son los pilares que nosotros estamos reivindicando ahora. Conocer la verdad de lo que pasó en ese oscuro periodo de la dictadura, que se haga justicia y que se repare a las víctimas, porque sin ese proceso, esos son, como se dice el refrán, lodos. Esos son lodos que sin ese proceso, después viene una democracia con un déficit como el que tenemos ahora. Con esos lodos vienen estos barros, o una cosa similar, ¿no? O sea, si eso se hubiera hecho en su momento, ahora no estaríamos aquí. Y eso es lo que también apunta a que ya es hora de que este país no solo ponga el foco en las luces de la transición, que a verlas las hubo, como las megas, claro que las hubo, pero también tuvo su sombra. Y su sombra, después de 40 años, como la sombra del Supremo es alargada, sigue siendo alargada. Entonces eso, que tengamos que ir a Bruselas o Argentina a pedir lo que en su momento aquí tuvo que hacerse por una cuestión de derechos humanos y de montar efectivamente una sociedad en lo que los adolescentes de ahora, como dice Isa Rosa, cada vez que va a instituto y pregunta: ¿sabéis de un país donde hay 30.000 niños desaparecidos, 114.000 robados, 114.000 niños personas desaparecidas, 2.000 fosas comunes, no sé qué? Cuando da esta serie de datos, ¿sabéis qué país es este? Se quedan callados los niños. A ninguno se le ocurre decir que es España. Claro que no, porque no se sabe esto. Entonces, bueno, si se hubiera hecho en su momento una transición de la que se está tan orgulloso, sobre todo ciertos partidos y ciertos personajes en este país, pues no estaríamos en la situación en la que estamos, ¿no? Entonces también hay que apuntar aquí una responsabilidad al modelo de transición y a los protagonistas de la transición, entre ellos el señor al que se acaba de enterrar, Adolfo Suárez. O sea, si se hablara como se tiene que hablar de las luces y de la sombra también de estas figuras que se van muriendo lamentablemente y que aquí hay que casi tirar cohetes, ¿no?, por la labor que hicieron, pues no, pues también hubo otra labor que bueno, que no fue la más fecunda ni la que fortaleció estos pilares democráticos, ¿no? En fin, bueno, pero mira, ya Paqui, me pasó una cosa. Perdona, yo añadiría una cosa de esto que dices, que es que si alguien puso de verdad para la transición y para consolidar la democracia en este país, fueron las víctimas. La democracia en este país se sustenta en el dolor de las víctimas, en su silencio, en aceptar un sacrificio en última instancia, en muchos casos, porque pasó así, entre otras cosas porque también la gente todavía tenía otra, mucha gente sacrificó su propio dolor para intentar que España saliera de la dictadura. Yo lo veo así. También pusieron eso y no se les ha reconocido nunca a las víctimas esta aportación. No solo eso, sino que esa aportación de miles de personas que callaron, que no quisieron, que aceptaron que esa reconciliación que se vendía entonces, ¿no?, que la aceptaron como un sacrificio para que no hubiera otro conflicto con la amenaza de la guerra por tanto dolor que habían sufrido. Eran tan fuertes su dolor, yo creo, que la gente decidió que merecía la pena que de momento silenciar, esperando que alguna vez hubiera justicia. Yo creo que lo que es terrible es que hoy no se haya avanzado prácticamente nada, que se haya avanzado muy poco. Y dos, que en este país haya dos tipos de víctimas. Unas víctimas con todos los derechos, todos los reconocimientos, con todo, y otras víctimas que no tienen nada, ni siquiera voz ni reconocimiento. Solo quería recordar una cosa. Hemos escrito al presidente del gobierno para pedirle una entrevista con motivo de los informes de la ONU, para plantearle que esa es la base para llegar a un acuerdo que dé una solución y que se pueda constituir la Comisión de la Verdad del Parlamento sobre la base de los informes de la ONU, porque suponemos que nadie pone en cuestión la autoridad política y moral de la ONU.
¿Cuál ha sido la respuesta del presidente del Gobierno? Ninguna. ¿Cuál ha sido la respuesta del presidente del Consejo General del Poder Judicial? Ninguno. Evidentemente no vamos a pararnos. Pero si os acordáis, por ejemplo, con el tema de la doctrina Parot, ¿qué pasó? El presidente del Gobierno rápidamente llamó a unas víctimas, inmediatamente el rey, el Consejo General del Poder Judicial, todo el mundo. Es decir, hay dos varas de medir. Hay dos tipos de personas en este país, unas víctimas que tienen derechos y otras víctimas a las que se les niegan los derechos. Y yo creo que eso es un tema tan grave. Yo creo que tan grave. Hay que preguntar por qué. Y yo creo que el relator de Naciones Unidas dice algo. Las instituciones del Estado, algunas se han transformado y otras no se han transformado. Hombre, dicho el lenguaje de la calle, se dice muchas veces, hay mucho heredero del franquismo en el poder. En fin. Claro. Claro. Hay que decir las cosas a veces como son, ¿no? Porque hoy precisamente vamos a hablar de las denuncias nuevas y uno de los policías sobre el que se abre diligencia es comisario jefe de la comisaría de Leganés. Mira, y otro tiene... concretamente Jesús González Reglero, al que se pide que se impute por parte de la jueza argentina, actualmente desempeña el cargo de comisario jefe de la comisaría de Leganés. Y tiene el honor de lucir en su uniforme 3 laureles de comisario, o sea, el máximo escalafón del Cuerpo Nacional de Policía. Este señor, con este prestigio tan inmenso que tiene, actualmente está solicitada ante la juez su imputación por torturador. Vamos a ver, por favor, por torturador en aquella época. Entonces, bueno, si en ese momento el derecho de transición se hubiera aplicado aquí y se hubieran depurado responsabilidades, posiblemente el señor no tuviera en su pecho estas medallas y no estaría ahora mismo desempeñando el cargo de comisario jefe de una comisaría. Es que es así, no se puede contar con estas personas. No se debió hacerlo, no se debió. Y con respecto al sacrificio de las víctimas, Jordi, yo solo te diré una cosa. Yo creo que el sacrificio es verdad, inmenso. Pero este sacrificio lo hicieron, yo creo que las víctimas no eran conscientes. Porque nada más que llegó la democracia, las víctimas se fueron a los montes a abrir con sus manos las fosas donde sabían que estaban sus padres y sus maridos, ¿no? Esas viudas, ¿no? Yo creo que aquí la responsabilidad tremenda también fueron de los partidos políticos de izquierda, que aceptaron la bandera, la monarquía, el papel preponderante de la Iglesia, y a cambio de olvidar a las víctimas. Ese fue el gran déficit de esta democracia, entre otros. Eso es fundamental. Y las víctimas hoy lloran porque en su momento no se les dio el papel protagonista que se les tuvo que dar y que ellos lo pidieron. Yo he hablado con muchas víctimas y lo dicen. Es que fue una segunda derrota. La transición fue para nosotros una segunda derrota. ¿Cómo se pudo hacer esto? Y yo, que tengo 50 años, que tenía apenas 14, 15 o menos cuando murió Franco y todo esto que se originó y que no éramos conscientes de todo eso, hoy no lo entiendo. O sea, no entiendo. Tanto sacrificio, tanto fue reconocer, aunque se hubiera reconocido todo eso, que las víctimas salieran de la fosa y que se hiciera justicia, ¿tanto se valía en este país? No, lo que verdaderamente se valía es la responsabilidad que tenía este tipo, Jesús González, Ricardo Alvar, Félix Criado, Pascual Honrado, Jesús Martínez y los 5 ministros que hoy están imputados. O que hoy están solicitados la imputación, no están imputados todavía. Eso es lo que este país tiene que hacer, depurar responsabilidades. Esa, la de los bienes, tantos bienes robados que hubo. En fin, esas personas ginecólogos implicados en el robo de bebés, padres de personalidades muy famosas en este país, y tíos también. O sea, todo eso es lo que no se quiso saber. Y esto es lo que las víctimas ya hoy queremos saber. Nombre, apellido, Comisión de la Verdad y responsabilidades. Y ya a estas alturas, a lo mejor antes no, pero ya a estas alturas responsabilidades penales. Vamos. Yo sí creo que además en esto que dices, Paqui, además hay otra cosa, porque claro, podemos hablar de las responsabilidades que hubo en el pasado, pero ahora yo creo que, para empezar, en todos aquellos que se consideran demócratas, a todos los partidos, a todas las instituciones, hay que volver a exigirles una responsabilidad y un compromiso alrededor de este problema. Es decir, no puede ser simplemente que, bueno, figure ahí, ¿no?, de una manera, en fin, o cuando vas a ver a alguien y tal y digan, bueno, pues
vale, sí, apoyamos, ¿no? Es decir, yo creo que una de las grandes batallas es que todo aquel que defiende la democracia, que se considera de izquierdas, o que es progresista, etcétera, etcétera, y que tiene compromiso con la democracia, me da igual aún los de derechas también, la gran batalla que hay que dar aquí en este país, yo creo, es conseguir convencer a toda esa gente de que esto es una cosa urgente e importante y tiene que estar en el centro de la vida política también, como el paro y como otras cosas, como la defensa de la democracia. Esto es un asunto trascendental, no es un asunto marginal que es para los días de fiesta o para cuando hay un acto o cuando hay una cosa, no, hasta que no consigamos que realmente las fuerzas políticas y sociales democráticas asuman que esto hay que resolverlo, y eso yo creo que es una de las grandes batallas que tenemos que dar dentro del país, no lo lograremos, porque es imposible vencer a una derecha. No todos los de derecha evidentemente son franquistas, pero digamos que a la derecha franquista que se reivindica del régimen, aunque lo haga de noche y escondidas, como dice Francisco Moreno, de historiador, cuando ponen una vela por la mañana a la democracia y por la noche en su casa una al Franco, ¿no? Que hay muchos de esos en este país, muchísimos, ¿no? No ganaremos la batalla frente a esa gente si no convencemos a todos los que de verdad se consideran de verdad demócratas, los que creen en los derechos humanos, los que se conmueven con lo que pasa en Siria o en Irak o en Afganistán o en cualquier otro sitio, los que son las ONGs, etcétera, etcétera, que son solidarias y que hay que serlo, evidentemente, también tienen que entender que aquí hay una causa pendiente que tiene que ver con los derechos humanos tan trascendental que hay que resolverla. No podemos resolverlo de fuera si no resolvemos lo de casa. Vale. Entonces yo creo que esa es una de las cosas que ahora mismo tenemos que intentar con el tema de la Comisión de la Verdad y con la unidad de todas las asociaciones y de las actividades internacionales, las acciones internacionales, convencer a la gente que aquí es pasiva en este asunto de que esto es un problema esencial de este país y de la democracia. Sí, Jordi, bueno, tenemos que terminar esta entrevista. Te agradecemos muchísimo tu presencia. Diríamos un poco que tenemos gracias a vosotros. Que tenemos muchísimos frentes abiertos. Uno, yo creo que es el de la opinión pública, y ese va muy relacionado con todo lo demás. Y con respecto a la petición de la Comisión de la Verdad, bueno, es uno de los grandes objetivos con respecto a las víctimas del franquismo, ¿no? Verdad, justicia y reparación. También el relator decía que no ha detectado aquí ninguna política de Estado con respecto al tema verdad. Bueno, seguimos intentando porque ese es el tema. Abrir brechas, ¿no? Pues claro, ese es el tema. Es decir, las instituciones, por eso es una batalla de derechos humanos, política, democrática, que tiene que librarse y tiene que resolverse en el centro de las instituciones del Estado, es decir, en el Parlamento, en la sede de la soberanía nacional. Ahí es donde tiene que resolverse este problema. Jordi, yo le hablaba a Rosa, también deja sobre la mesa simplemente, pero la importancia del apoyo institucional de las instituciones nuestras democráticas, ¿no? Por ejemplo, lo importante que ha sido que en Andalucía, la comisión que hemos ido a Andalucía, ha venido Luis Naranjo, el director general de la Memoria Democrática, ¿no? Y lo importante que fue, por ejemplo, en Argentina, que vinieron alcaldes vascos y la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco. Eso fue un refuerzo fundamental para nosotros, ¿no? Y la importancia que tiene que las instituciones democráticas pues hagan, por ejemplo, las mociones de apoyo a la querella argentina, ¿no? O sea, que se den paso en ese sentido es súper importante, y además las víctimas nos sentimos arropadas. Bueno, ya tenemos que cortar. Que me va a reñir Rosa, ¿no, Jordi? De información. Solo una cosa de información que os quería contar. Está pendiente la proposición no de ley del Congreso de los Diputados, apoyada por 5 grupos, a favor de la Comisión de la Verdad, que se tiene que votar. O sea que cuando vaya a producirse la votación ya os avisaremos, tendremos que movilizarnos todos para conseguir que haya presión. Esa es la cosa, que necesitamos difundir muchísimo más. Aquí vamos modestamente, pero bueno, a ver, pues Jordi, muchísimas gracias. Venga, gracias, ya Jordi, seguiremos hablando. Venga, un beso. Salud. Adiós, Paquín. Adiós. Hemos comentado que vamos a tener también la intervención de una persona de Amnistía Internacional, pero antes, para dar un poquito de tiempo, queríamos poner una canción que es Ay Carmela, tan conocida aún hoy, pero en esta ocasión cantada por Pete Seeger, un cantante folk americano, del que quizá la mejor presentación es una frase que dijo él de su banjo, más que de sí mismo. Dijo: mi banjo es mi arma contra el fascismo. Entonces, en esta ocasión canta Ay Carmela, pero con una letra dedicada a la 15 Brigada Internacional, que era la Brigada Abraham Lincoln, por lo que se ve, porque estaba compuesta mayoritariamente por norteamericanos.
Entonces, bueno, también creemos que es un poco recordar lo internacional que fue este conflicto, porque la gente venía aquí por la República y contra el fascismo. Así venían muchos brigadistas y de hecho decían, ahora nos vamos a buscar, a luchar por la democracia en donde haga falta. Aquí suena Pete Seeger. 6 years ago, I had some friends who came to Spain. Hace 50 años yo tuve unos amigos que vinieron a España. This is the song. Some of them did come back, and this is the song that they taught me. Algunos regresaron a mi país y esta es la canción que ellos me enseñaron. It's a song of the Abraham Lincoln Battalion. Bueno, pues después de escuchar a Pete Seeger y esta canción Ay Carmela que nos lleva a nuestro pasado, tenemos ya con nosotros, creo, a Ignacio Ortiz de Amnistía Internacional, ¿sí? ¿Ignacio? Sí, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues nada, encantada de tenerte con nosotros aquí. Hemos estado hablando un poco de la plataforma de la petición de la Comisión de la Verdad en Bruselas. Y ahora yo ya incluso hemos hablado nosotros un poquito, bueno, tenemos con nosotros a Paqui Maqueda, que es la vicepresidenta de la asociación que promueve el programa. Vamos a estar las dos un poquito a la limón contigo. Yo quería básicamente, en realidad, quizá la pregunta más importante, porque Amnistía Internacional es una organización de enorme prestigio, de enorme bagaje en la defensa de los derechos humanos en el mundo, y está peleando desde hace tiempo por los derechos de las víctimas del franquismo. Y como estábamos diciendo antes, la batalla por llevar a la opinión pública otra lectura de lo que hay que hacer con respecto a nuestro pasado inmediato y en los derechos que tienen las víctimas y la propia sociedad,
para incidir en eso, a mí me gustaría que nos dijeran lo primero, ¿qué considera Amnistía Internacional que debe hacer el Estado español con respecto a las víctimas? ¿Cuáles son sus reivindicaciones? Sencillamente, lo que España debe hacer en relación a las víctimas de la guerra civil y el franquismo es investigar las graves violaciones de derechos humanos cometidas en ese periodo. Es que estamos en un estadio tan básico, digamos, en cuanto a demandas, porque no es que se esté investigando mal, no se está investigando todo, es que no se está investigando nada. Entonces, la primera obligación, según el derecho internacional, del cual España es parte, y en consecuencia está obligado a cumplir, es investigar estas violaciones de derechos humanos. Nos referimos no solamente a desapariciones forzadas, sino también, delitos de genocidio, de lesa humanidad, ejecuciones extrajudiciales, niños robados. En España nosotros lo hemos podido documentar, y si quieren después hablamos de esto, no se ha investigado estos delitos. Existe una impunidad. Nosotros nos gusta decir que España se ha convertido en el paraíso de la impunidad. Uh-huh. Pues coméntanos, dice, después podemos hablar de esto. Cuéntanos. Sí, bueno, nosotros, una de las últimas investigaciones que hemos hecho, a partir del año 2012 hasta la fecha, hemos hecho 2 informes distintos pero muy relacionados, que uno se llama Casos Cerrados, Heridas Abiertas, y el otro, El tiempo pasa, la impunidad permanece, donde hemos podido documentar cómo todos los casos o todas las investigaciones que se habían abierto como consecuencia de la inhibición por entonces juez Garzón a juzgados territoriales para que investiguen en 47 juzgados territoriales los crímenes cometidos durante la guerra civil y el franquismo, nosotros hemos hecho una investigación para saber qué pasaron con esos 47 casos. A ver si lo explico un poquito mejor. Cuando el juez Garzón recibe los casos del año 2006 para investigar una cuenta de alrededor de 140.000 desapariciones forzadas, el juez se considera que no es competente para entender esos delitos, entonces da traslado de esas investigaciones a juzgados territoriales. En total se abren 47 causas para que los juzgados territoriales investiguen esos crímenes. Nosotros hemos hecho una investigación y hemos documentado qué pasó con esas 47 investigaciones. La respuesta es, todas se han archivado, absolutamente todas las expedientes que Amnistía Internacional tuvo acceso se han archivado sin ni siquiera haber hecho una investigación preliminar. Todo esto utilizando argumentos que son manifiestamente contrarios al derecho internacional que, como decía antes, España ha firmado y está obligado a cumplir. De modo que vemos que España, al no investigar, aparte, digamos, de no colaborar y no cumplir con su obligación de verdad, justicia y reparación para las víctimas, está incumpliendo normativa internacional que está cumplir. Las convenciones que España tiene firmadas con Naciones Unidas, de hecho, es uno de los argumentos, ¿no? España ha firmado del Comité de Desapariciones Forzadas, de no sé qué, y se dice que después no lo está cumpliendo. Y lo que tú dices de la justicia, entonces yo lo relacionaría también, porque también os quería preguntar de esto, por cómo veis la querella argentina, porque según esto, efectivamente se puede decir con todas las letras que en España se ha cerrado toda posibilidad para las víctimas de acceder a la justicia, ¿no? Sí, en España nosotros, yo creo que lo interesante, por lo menos lo que entiendo que aportan nuestras últimas 2 investigaciones sobre todo, es contrastar esa afirmación en base documental. Es decir, nosotros hemos documentado todo lo que estamos diciendo. Y nosotros yo he visto los expedientes donde dice se archiva porque, por ejemplo, este delito prescribió. Por ejemplo, el delito de desapariciones forzadas prescribió. Eso, según la Convención de Desapariciones Forzadas, que España es parte del año 2010, dice claramente que estos delitos son imprescriptibles. De modo que no se entiende esta aplicación, la no aplicación del derecho internacional. Y aquí me gustaría simplemente mencionar otro convenio que yo creo que es interesante, sin hacerlo muy técnico, pero sí que creo que es importante mencionarlo, que es con la Convención de Viena sobre los tratados. Ahí hay 2 artículos que creo que son muy interesantes. Uno dice que los pactos que firman los estados son para cumplirse. Y el otro dice, y creo que es muy interesante en este contexto, dice que nunca la ley interna de un estado, la ley nacional, puede ser utilizada como obstáculo para aplicar las convenciones internacionales que los estados hayan firmado. Y España es parte también de esta Convención de Viena. Y lo que está haciendo España para no investigar los crímenes del franquismo es invocar derecho interno, invocar normas, leyes nacionales que van en contra del derecho internacional.
Entonces, en ese contexto es que se ha abierto la causa argentina, donde hoy podemos decir que es la única causa abierta en el mundo que está investigando las graves violaciones de derechos humanos cometidas aquí en España. Y lo lamentable, la verdad, de esta situación es que España no solo no investiga, sino que no deja investigar, porque no ha colaborado de buena fe, repito, no ha colaborado de buena fe con la justicia argentina, y en algunos casos inclusive podríamos decir que ha puesto obstáculos para que esta investigación siga adelante. Así que, digamos, el resumen de la situación actual y la posición de España es que España no investiga ni deja investigar. Hola Ignacio, buenas tardes, soy Paqui Maqueda. ¿Qué tal, Paqui? ¿Qué tal? Hemos estado en contacto por correo. Mira, bueno, yo quisiera ahora públicamente agradecer, que siempre lo hago, a la institución Amnistía Internacional los distintos informes, porque tú hablas ahora del año 2012 que habéis hecho 2, ¿no? Pero desde el año 2005, creo recordar, venís haciendo informes hablando de la injusticia que supone para la situación de las víctimas, ¿no? Entonces, bueno, agradeceros. Sí, exactamente. Yo siempre lo llevo conmigo, los informes, los tengo conmigo porque a los institutos o a dar alguna charla siempre nombra Amnistía Internacional como una institución que ha estado muy cercana a las víctimas y cuyos informes, bueno, hablan efectivamente las palabras que tú ahora mismo has dicho. O sea, el Estado español no solo no colabora, sino que ha obstaculizado, ¿no? Y de esto hablamos cuando la videoconferencia en el mes de mayo las impidió directamente en el consulado. Las víctimas estaban en las puertas del consulado de la Embajada Argentina en Madrid, víctimas muy mayores que tuvieron que coger el tren de vuelta a sus casas una vez más sin poder declarar ante la judicatura, ¿no? Entonces, bueno, agradecer el apoyo fundamental, claro, cálido de Amnistía Internacional. Recordar en estos momentos me gustaría tener presente a Julia Tamayo, compañera de Amnistía Internacional, que ha estado también desde el principio, desde que pusimos las denuncias en la Audiencia Nacional en el año 2006, como tú bien dices, acompañándonos, asesorándonos, y bueno, está ahora mismo bastante enferma Julia. Desde aquí todo mi amor, todo mi respeto a su trabajo y bueno, y muchas energías para que se recupere, ¿no? Y bueno, yo hablaba de la importancia de vuestros informes, ¿no? Y de la palabra impunidad, ¿no? Que a vosotros siempre está en todos los informes, ¿no? Antes hemos hablado con Jordi de lo que nosotros, de la bandera nuestra, ¿no? La bandera nuestra, que es el derecho universal, el derecho internacional, con los pilares de verdad, justicia y reparación, ¿no? Frente a esto, el estado de impunidad, ¿no? Y yo creo, Ignacio, no sé, pero cuando acabemos con la impunidad y se juzgue a los represores y las víctimas tengan su sitio de dignidad y de memoria en la historia, entonces también habrá que juzgar porque este país está, y los diferentes gobiernos de este país están alargando y están no están resarciendo a las víctimas, están provocando una situación de sufrimiento que sería un delito más añadir a la larga lista. Porque para mí, que se haya muerto hace poco un señor de 98 años que buscaba a su padre y a sus dos hermanos, ha recuperado, por cierto, a su padre y a su hermano, y se haya muerto sin recuperar el otro ser querido, es alargar un sufrimiento. Este hombre, pues ya lleva 77 años, se ha llevado buscando a sus familiares. Alguien también tendrá que responder sobre este sufrimiento, ¿no? ¿No es un delito esto acaso? ¿O contra qué atenta esto, no? Me pregunto, ¿no, Ignacio? Sí, ciertamente, digamos, todo esto que escribís también, Paqui, en realidad, todas estas cosas tienen que ser tenidas en cuenta a la hora de fijar, bueno, no solo la verdad, la justicia, pero sobre todo la reparación. Es decir, el estado de impunidad, el incumplimiento continuado de España, no solo de los tratados internacionales, sino también de lo que dicen los comités de Naciones Unidas, que están... Todos los comités que se han expresado en este sentido le han pedido a España que no aplique la legislación nacional, que no aplique la ley de amnistía, que investigue estos casos, que son imprescriptibles, etcétera. Desde hace años que, digamos que tanto, bueno, vos, Paqui, lo sabes mejor que yo, todas las organizaciones que están reclamando los movimientos sociales y también Naciones Unidas a España que ponga fin a esta impunidad,
digamos, el retraso en cumplir esto, en poner fin a la impunidad, es un agravante más a una situación que realmente es muy preocupante, porque lo que decía, la gente es mayor y bueno, a ver hasta cuándo esto va a pasar, cuándo se va a revertir, ¿no? Es una duda que tenemos, pero desde ya que no paramos de trabajar y no pararemos de luchar para que esto se cambie, se modifique y que en España por fin haya verdad, justicia y reparación. Y si no es posible en España, por lo menos que lo sea en otros países, como en este caso Argentina. Y que entonces que en este caso España no obstaculice este tipo de investigaciones, que es encima lo que está haciendo. El ejemplo que ponías de las videoconferencias en la embajada argentina en Madrid es un buen ejemplo de esto que comentábamos antes, ¿no? Es decir, bueno, o sea, tampoco, no solo no está colaborando con la justicia argentina, porque antes Argentina le pidió informes a España y España dio unos informes que nosotros en nuestros informes, en nuestro trabajo hemos demostrado que no están contestados de buena fe. Había mucha información inexacta, pero entonces no solo eso, no colabora, sino que también no deja de investigar. Y eso agrava una situación de las víctimas de la guerra civil del franquismo, que en definitiva es de lo que estamos hablando. Después, todas las cuestiones técnicas que nosotros podamos explicar, del derecho internacional. Acá en el fondo lo que pasa es que hay víctimas que están sufriendo el estado de impunidad que el Estado español está creando, ¿no? Ignacio, nos gustaría hablar muchísimo más rato, pero como siempre el tiempo se nos hace corto. Yo no sé si muy breve nos podrías decir tú, como representante de Amnistía, hay una cosa, ¿cómo se ve la situación de España en este tema internacionalmente, más allá de nuestras fronteras? Porque cuando hablamos de esto parece que, bueno, que aquí estamos, en realidad ya se ha dicho, en lo más básico, lo has dicho tú, en lo más básico de lo más básico. No hemos avanzado nada en este tema. Internacionalmente, ¿cómo se ve? Y muy breve, por favor. Sí, mira, en dos palabras, esto lo resume todo. Cuando nosotros lanzamos campañas o informes sobre guerra civil y franquismo, lo que vemos es que esta noticia tiene muchísimo más impacto en el ámbito internacional que en España. Es decir, en España se publican un par de artículos sobre el informe que lanzó Amnistía Internacional, mientras que en el resto del mundo es noticia en los principales medios. Eso creo que es sintomático de cuál es la situación en España. Sí, ¿quién controla? Bueno, nada, te decimos adiós las dos. Adiós, un placer compartir contigo las ondas. Ignacio. Igualmente, un placer. Un besito, Ignacio. Muchísimas gracias, adiós, Ignacio. Hasta otra vez. Hasta luego, adiós. salud. Nos queda muy poquísimo tiempo, pero queremos al menos resumidamente comentar las tres grandes novedades que se van a producir en estos días en torno a la querella argentina. La primera, el próximo día 3 y el próximo día 10, es decir, enseguida, ya mismo, se van a ver las vistas para decidir la extradición argentina del Guardia Civil Jesús Muñeca y el policía Juan Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño. La coordinadora de apoyo a la querella en Madrid está organizando concentraciones y además está organizando una jornada en las que van a participar gente tan diversa como, por ejemplo, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, varias mareas o el Sindicato de Estudiantes. Lo destacamos porque cada vez más el movimiento de las víctimas es un movimiento de más gente. La segunda noticia que queremos dar con respecto a la querella es una gran noticia también. El Estado argentino ha decidido personarse en las vistas. La importancia de esto se mide sabiendo que en estas vistas solo pueden estar los abogados defensores, el fiscal y un representante del país que pide la extradición. Tal como estaban ahora mismo las cosas, fiscal ya se ha pronunciado en contra, los abogados defensores lógicamente lo mismo, entonces al menos va a haber una voz, la única, que va a pedir la extradición de estas personas argentinas. Y la última, que ya la hemos comentado un poquito así rápido por encima, va a haber 16 nuevas peticiones de instrucciones de diligencia, apertura de diligencia. No nos vamos a entretener mucho, pero son 5 nuevos ministros que se suman a los ya existentes, que eran, bueno, solo vamos a citar a los dos que ya estaban, Martín Villa y José Utrera Molina, 5 ministros más, 7 policías, 2 miembros de judicatura y 2 funcionarios.
ya hemos comentado antes, comentaba Paqui, que 2 de ellos, uno está en activo y el otro ha recibido un homenaje hace unos meses. Bueno, pues son las cosas más destacadas, nos parece que ya nos queda poco tiempo. Si acaso vamos a hablar un poquito de la agenda. Pues de agenda, que pensábamos que no nos iba a caber, os queremos recordar, os queremos informar que del 7 al 9 de abril, es decir, lunes, martes, miércoles de la semana que viene, Amnistía precisamente organiza un ciclo de conferencias. Son 3 conferencias, una por día, que se van a celebrar en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho y Ciencias del Trabajo. Nos tenemos que ir ya, ahí tenéis eso. En la Puebla... Bueno, deciros que es el abril republicano. Venga, Paqui. Que feliz República, Día de la República, 14 de abril a las 12 en la fosa común del cementerio de Sevilla, que cada vez más en muchos pueblos el 14 de abril está siendo un símbolo de lucha, de resistencia y de compromiso. Así que el 14 de abril con la tricolor a la calle, pueblo. Y nosotros nos vemos el 15, dentro de 2 semanas, y contaremos cómo han ido los actos de homenaje a la República. Hasta entonces, como siempre, salud y memoria.